Un cordial saludo a todos los miembros de la comunidad universitaria y por supuesto a toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer y hacer los comentarios de la columna de opinión. Columna que hemos mantenido durante más de 3 años y medio de manera continua e ininterrumpida con un propósito: generar un escenario académico, pedagógico, de reflexión, que contribuya a darles insumos teóricos y conceptuales a la ciudadanía sobre temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional e internacional. En esta ocasión voy a hacer una reflexión que contribuye al análisis sobre el escenario político electoral del país. Un país que en los últimos meses, en todo este debate electoral, tanto de Congreso como de Presidencia, pues ha girado alrededor de posiciones muchas veces radicales, que polarizan, que satanizan y que en el fondo debilitan la democracia. La democracia se fortalece en el debate político y electoral cuando hay propuestas, cuando hay ideas, cuando hay una visión de país, cuando hay un proyecto de país representado en las distintas apuestas que aspiran a conducir el manejo del Estado. Así que eso requiere que haya un ejercicio reflexivo, analítico, permanente, para que pues, la ciudadanía tome decisiones bien informadas, pero también de una manera libre y autónoma, que es una de las características esenciales de cualquier sistema democrático. Por ello, esta reflexión gravita alrededor de tratar de entender esas polarizaciones y cómo ellas inciden en la toma de decisiones de la ciudadanía. Y lo he llamado culto al miedo en el escenario político. El miedo ha sido en la historia de la humanidad una estrategia, un dispositivo de control que tiene como propósito el poder para neutralizar, impedir y manipular la subjetividad de amplios sectores de la sociedad en función de personas, ideologías y doctrinas. Lo que reafirma que el miedo sí es una forma de ejercer el poder. Como forma de poder, sus manifestaciones son diversas. Esto de acuerdo con los momentos y situaciones que intenten controlar, pero no hay que olvidar que también es permanente. Me refiero al poder que somete y manipula la voluntad de otros a su propia lógica e interés. Es un poder no consensuado. Esta forma de concebir y abusar del poder ha sido efectivo en distintos momentos de la historia. Hagamos un repaso sobre la efectividad del miedo en distintos estadios evolutivos. La esclavitud, en la que se hizo creer a las personas negras que eran inferiores, incluso negando su condición de seres humanos, a tal extremo de llegar a creer que estos no pensaban. Lo que Charles Taylor llama un falso reconocimiento. Las herejías del mundo teocéntrico impedían pensar el mundo por fuera de la narrativa religiosa. Y en el mundo feudal, el poder que ejercía el señor feudal sobre los siervos de la gleba. Estos casos tienen algo en común, y es la construcción de un discurso repetitivo y difundido de manera sostenida en el tiempo, el cual es interiorizado, afianzado y repetido por amplios sectores de la población, convertido en una especie de verdad absoluta e irrefutable. Lo anterior es una de las maneras como el miedo se transforma en poder, pero en los ejemplos mencionados, la narrativa construida era acompañada permanentemente por violencia física y psicológica, con el fin de lograr el control absoluto. No obstante, los tiempos y formas han cambiado. En la premoderna cultura política colombiana hemos presenciado por décadas la efectividad del miedo como estrategia de poder político. Un miedo ejercido de muchas maneras y formas, representado en masacres, desplazamientos forzados, desapariciones, secuestros, exterminio político, etc. Con resultados que la sociedad colombiana ha vivenciado. Estrategia del miedo perfeccionada y efectiva en el escenario político, donde no es necesario la violencia física, sino grandes metarrelatos y discursos sobre ideales de lo bueno y lo malo, ampliamente difundidos de manera recurrente por los grandes medios de comunicación.
que han olvidado intencionalmente su responsabilidad ética y formadora. Los efectos del miedo difundidos es la polarización política, dividiendo al país político y nacional entre buenos y malos, sometiendo la democracia a un ejercicio caricaturesco, vacío, de mutua satanización y carente de propuestas sobre el proyecto de nación que necesitamos construir. Por consiguiente, el miedo infundido es lo que prevalece en el escenario político electoral, con dos opciones claras, izquierda y derecha, donde vencerá quien logre disipar y minimizar esos miedos de un lado y del otro. Pero al final se empobrece la democracia y se anula la libertad y autonomía ciudadana. El voto debe ser un ejercicio libre, autónomo y razonado. Está en juego la conducción del Estado y el pensamiento que lo debe liderar. El ejercicio libre de la ciudadanía definirá si avanzamos al presente o regresamos al pasado. Esta reflexión tenía como propósito entender por qué en el escenario político electoral que estamos vivenciando en Colombia hay una reacción de la ciudadanía. ¿Por qué se infunde tanto miedo? ¿Por qué no se hace un ejercicio, si se quiere, deliberativo de las propuestas en su contexto, de los candidatos en disputa? Pero esa narrativa del miedo es sistemática, no es reciente, viene de tiempo atrás. Por eso mencionaba algunos ejemplos, porque digamos el miedo en la historia de la humanidad ha sido un factor de poder que se ha ejercido y cuando se ejerce bien cumple su fin, cumple su efecto, que es controlar o hacer creer algo que no responde a la realidad. Y esa es una forma de ejercer poder. Se hizo en la época de la esclavitud, se hizo en el mundo feudal, indiscutiblemente en ese mundo medieval todo el ejercicio del teocentrismo centrado en una verdad revelada, absoluta, todo estaba, digamos, contextualizado en un escenario de miedo, de una narrativa, de un discurso. Pues el escenario político pues, se construye sobre miedos también, ¿sí? Los que somos defensores de la democracia y creemos en la democracia, sabemos que la democracia requiere de ideas y esas ideas deben debatirse y esas ideas deben contener una propuesta de sociedad, una propuesta de nación, un proyecto de nación, con iniciativas que le respondan a las demandas y necesidades de ese país nacional que espera eso, ese país nacional representado en la ciudadanía, con unos indicadores desastrosos en términos de desarrollo humano. Eso es lo que esperamos, para que la decisión del ciudadano en este ejercicio político electoral se haga con autonomía y libertad y no esté mediado por intereses distintos a esa autonomía y esa libertad. Eso es lo que consolida la democracia. Pero existen muchos miedos y esos miedos terminan polarizando la sociedad, terminan satanizando la sociedad entre buenos y malos y eso destruye cualquier sistema democrático, eso destruye la sociedad. Así que esa idea del miedo hay que saberla entender y esa es la invitación que yo le hago a quien me escucha en esta columna, y es que el mejor antídoto frente al miedo es la razón, la racionalidad. Y a eso lo invito, a que en este escenario político electoral los ciudadanos, independientemente a su posición social, económica, religiosa, ideológica, lean, interactúen con las propuestas de los candidatos y tomen una decisión a partir de esa autonomía, de esa libertad y de esa racionalidad. Así que está abierto el escenario y esa es la invitación que hago y espero que esta columna y esta reflexión contribuya precisamente a la deliberación y al debate público de la ciudadanía. Muchas gracias.